El apóstol Jonathan Mesa. Hoy vamos a reaccionar a una declaración que él ha hecho. Él afirma que María no intercede por nadie. Este señor, el apóstol Jonathan Mesa, es el apóstol de la iglesia Redimidos en Hermosillo, Sonora, en México, ¿verdad? Tiene muchísimos seguidores, pero muchísimos, ¿no? Y ninguno de ellos logran captar los errores y horrores que este señor enseña. Uno de ellos, bastante conocido en él, un error, es decir que Cristo, cuando bajó a los infiernos, no el infierno, los infiernos, Cristo sufrió en aquel lugar, ¿verdad? Que es donde iban antes de la redención, buenos, malos, ¿verdad? Todos iban a parar allí, como dice la carta del apóstol San Pedro, espíritus encarcelados. Y él afirma que ahí, Cristo sufrió. Pero, en el caso que hoy nos ocupa, es que María no intercede. Vamos a oírle y vamos a darle una explicación bíblica a todo esto. Vamos a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Vamos a oírle a ver qué es lo que suelta hoy por esa boquita. María intercede por nosotros no es lo que la Biblia enseña. Al contrario, se dice de Jesucristo que Él está ahora mismo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Escuchen de nuevo. María intercede por nosotros no es lo que la Biblia enseña. Bueno, ahí es donde yo quiero que nos quedemos. Él dice, María intercede por nosotros no es lo que la Biblia enseña. Ahora yo quisiera preguntarle a este señor o a cualquier protestante, ¿qué Biblia están leyendo? Porque si algo no es bíblico, es que María, por el papel que ella juega en el plan salvífico de Dios, María sí intercede. Y lo vamos a mostrar, no con un versículo. Ellos quieren leer literalmente, María intercede por todo el mundo. Así no lo vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar la enseñanza. Y la enseñanza no la vamos a encontrar simplemente en un solo versículo, ¿verdad? Pues fíjate qué interesante. María es aquella mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y Apocalipsis, presenta a María como a una reina coronada de 12 estrellas. Ahora yo pregunto a todas estas personas que hablan mal de María o menoscaban el papel de María en el plan de salvación de Dios. ¿Será María, será esa mujer con M mayúscula, una figura corriente, sin ningún tipo de participación en el plan de salvación que Dios dispuso desde un comienzo? Pues esta es la manera de pensar de muchísimos hermanos que desconocen la Biblia en todo lo que es referente a María y llegan a tal punto incluso hasta denigrarla e incluso difaman a nosotros los católicos diciendo que endiosamos a María y que le damos un lugar que a María no le corresponde. De ahí la necesidad que hoy tengo de aclarar este asunto para entender qué papel ocupa nuestra Santísima Madre, la Virgen María, como también el por qué el católico acude a ella para que interceda por nosotros, ¿verdad? Nosotros pedimos a la Santísima Madre de Dios para que pida y para que ruegue por nosotros. Y también por qué la Iglesia y nosotros llamamos a María reina, porque el papel de reina y el papel intercesor entre Dios, entre Cristo y nosotros es muy íntimo. Es más, la intercesión va ligada al papel que tiene María como reina.
¿Por qué María es reina? Tú dirás, el católico está loco. ¿Por qué le dice a María que es reina? Porque en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, afirma que Jesús es rey. Por tanto, si Jesús es rey, en el reino davídico, la madre del rey era reina. Sorpresa, hermano protestante. María es reina. Y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Pero, en primer lugar, vamos a aclarar ciertos puntos antes de adentrarnos a la parte bíblica del tema, para que podamos entender en profundidad la importancia de este asunto. En primer lugar, tenemos que entender, ¿verdad?, y colocarnos en el contexto histórico, religioso y moral de aquella época, de los tiempos de Jesús. Además, hay que tener en cuenta que la monarquía israelita se desarrollaba en un lugar geográfico concreto. Recordemos que en el antiguo Oriente Medio, la gran mayoría de naciones eran gobernadas bajo la autoridad ¿de quién? De un rey, que era quien hacía y deshacía a su antojo, y el rey, por tanto, era la máxima autoridad. Otra costumbre cultural muy arraigada a tener muy en cuenta es que la mayoría de esos reyes, como Salomón, recuérdenlo, eran practicantes ¿de qué? De la poligamia, y en su inmensa mayoría tenían varias mujeres a su cargo, y esto acarreaba un grave problema cara a la sucesión del rey, como también qué mujer debía honrar el pueblo como reina. Salomón decía que tenía 1000 concubinas a su cargo. Era el pueblo como o a quién debía rendir honores o a quién debía honrar como reina. ¿A cuál de ellas? ¿Verdad? Eso es un problema en esa cultura. Por tanto, en la mayoría de esas culturas había dos problemas, ¿no? Sí, había que honrar a la madre o a las mujeres, concubinas, etc. Y para solventar esa tesitura, quedaba resuelto en que la mujer que recibía los honores y ayudaba en el gobierno del pueblo fuera, ¿quién? La mamá del rey, y no la esposa de este. Esta era la costumbre de mantener la estabilidad en el reino, porque si la reina es la madre, otra mujer no va a ocupar el papel de madre, ¿verdad? Pero si yo tengo 1000 concubinas y tengo 10 esposas, entonces ahí tenemos un problema. La madre del rey era quien ayudaba al gobierno del pueblo, ¿verdad? Era la madre del rey y no la esposa de este. Esta era la costumbre, como he dicho, de mantener la estabilidad. El rey, ¿verdad?, pues mantenía y ostentaba el reinado, pero el pueblo, cuando quería solicitar algo al rey, iba a la reina, porque la reina madre o la Gebirá era la antigua figura que personificaba, esa continuidad entre la sucesión dinástica, ¿verdad?, hacia los pueblos, ¿verdad?, para que no tuvieran desconcierto al final el gobierno monárquico. Entre los no judíos tenían bien asentado ese oficio, el de la Gebirá, el de la reina madre, ¿verdad?, que en la época en la que el pueblo de Israel reclamaban una monarquía. Pues recordemos que ese país no fue siempre un reino. E Israel pedía que en Israel pues, existiera un rey, alguien que pusiera orden en el reino. Además, incluso el mismo pueblo de Israel manifestó su descontento, ya que estos pedían tener un rey al profeta Samuel. Pueden leer 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, ¿verdad? Porque ellos querían asemejarse a las naciones vecinas. De esta manera, Dios permitió, y además fue favorable al querer del pueblo israelí, prefigurando esta monarquía,
lo que más adelante sería de manera providencial el reinado del propio Hijo de Dios. Israel, como he dicho, buscaba asemejarse a las demás naciones colindantes, estableciendo una dinastía. ¿La dinastía cuál? La dinastía davídica. Una corte real y un sistema legal y por ende una reina madre, la Gebirá, la gran señora o la mujer fuerte, donde podemos leerlo en 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 13 y Jeremías, capítulo 29, versículo 2. Según la traducción que leamos, pues lo vamos a encontrar como la Gebirá, la reina madre, la gran señora, la mujer fuerte, pero todo va en el mismo contexto, en la Gebirá, la mujer fuerte, la mujer que manda. Además, como dato interesante, es que la corona de la reina dependía absolutamente, interesante, de la corona del rey. Si éste la perdía, la reina madre de igual manera era despojada de ese mismo poder. Jeremías capítulo 13, versículo 18. Fíjate, estamos dando Biblia. Por eso, para el no católico, quitarle la corona a María es no reconocer a Jesús como rey. Si tú afirmas que María no tiene poder de intercesión, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que María no es reina. Estás despojando a María de ese poder. Despojas a María de esa corona. Por tanto, de igual manera, bíblicamente, estás despojando a Jesús también la corona de rey. Y no estás reconociendo que Jesús es el rey de tu vida. Date cuenta de la gravedad del asunto. Date cuenta de la gravedad del asunto. Vamos a ver el aspecto bíblico de esa mujer fuerte, la Gebirá, en la Anunciación. Nos vamos a ir a San Lucas, capítulo 1. Si podéis tener la Biblia delante, pues yo creo que muchísimo mejor. Si no la tienes, pausa este video en este momento. Páusalo. Ve y busca tu Biblia y luego pues reanuda este video con tu Biblia delante, porque aquí no hay ni trampa ni cartón, aquí damos Biblia. Y lo que dice este señor de que María no intercede, eso no está en la Biblia. Y ya estamos dándole una explicación bastante amplia, ¿verdad? Sigamos. Ya que tienes la Biblia en tus manos, vamos a desglosar, hermanos, un pasaje bíblico, el cual nos va a iluminar mucho sobre este tema. Se trata de la Anunciación, donde el ángel Gabriel aparece en escena y en presencia de María dice: alégrate o salve. Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. San Lucas capítulo 1, versículo 28. Este saludo denota la alegría que debe de acoger María como la hija de Sión, ya que la salvación del pueblo pues estaba muy cerca. Pero debemos de tener muy en cuenta que el saludo de Gabriel no era un saludo ordinario o simplemente respeto, sino que era un saludo digno de personas de gran autoridad e importancia y que con pocas posibilidades de equivocarme, tuvo que ir acompañado de una profunda reverencia por parte del ángel. María, en el siguiente versículo, en el 29, dice el Evangelio que se conturbó ante esas palabras proferidas por el ángel. Recordemos que la misión de los ángeles es llevar el mensaje de Dios, no el mensaje propio del ángel. Y que en última instancia es Dios el autor de ese mensaje, siendo pues Gabriel simplemente el emisor del mensaje de Dios. Y si seguimos leyendo ese mismo pasaje, Gabriel sigue insistiendo en la importancia de María e insiste diciendo: no temas, María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin.
Recapitulemos. Para darnos cuenta del profundo significado de las palabras traídas por parte de Dios y que el ángel entregó a María, Gabriel por 3 veces le dice a María que será la que virá. Número 1. Concebirás a aquel que ocupará el trono de David. O sea, ¿qué le está diciendo? Tu hijo va a ser el rey. Por tanto, tú serás la reina. Segundo, él reinará. O sea, que no te quepa duda que vas a ser reina. Y su reino no tendrá fin. Por tanto, María, tu título de reina tampoco tendrá final. Dios mismo le entregaría el trono de David, su padre, ya que sin matriz davídica por parte de María, no podríamos entender la venida de nuestro Señor Jesús ni tampoco su encarnación. Por tanto, el Mesías, hijo de David, pero también hijo de Dios, ese rey eterno, vendría de la casa de David y de las entrañas de éste. Isaías capítulo 11, versículo 1. Ahora vamos a ver un punto muy importante para que entendamos el papel que juega María, la que virá, y su mediación ante el rey, su hijo. O sea, la intercesión de María ante su hijo Jesús. Vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13. En adelante, a la que virá, con un poco más de detalle, ¿verdad? Vamos a ver el papel de la que virá. Y nos encontramos a Adonías, que se acerca a Betsabé, para hacerle una petición a través de ella al rey Salomón y solicitar su intercesión, ya que a través de la reina madre, Adonías, se aseguraba que su petición iba a ser escuchada por Salomón. Como todos recordamos, Salomón, si leemos ese pasaje, se levanta del trono para recibir a su madre nada más entrar en sus aposentos. Y no solo eso, sino que se inclina ante ella como un signo de respeto. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Fíjate, el rey, el más poderoso, el más temido de todo el reino, solamente se arrodilla ante su madre. Porque el papel de la madre no es un papel vulgar, es un papel importante en el reino. Y el reino honraba a esa mujer fuerte, como nosotros los católicos honramos a María y pedimos su intercesión, ¿verdad? Salomón se inclina ante su madre, mostrando su respeto, cosa impensable si el papel de la reina madre pues no tuviera ningún tipo de poder ante el rey, su hijo. Pero la cosa no queda ahí, sino que Salomón hizo que se sentara ¿dónde? A su derecha, un lugar de honor. La madre del rey tenía un rango oficial y poderes muy por encima de los que tiene cualquier madre ante su hijo. Como podemos ver, el papel de la reina no resta poder, no resta autoridad a la potestad del rey. El rey, quien se inclina ante su madre, pero sigue siendo rey. El rey, ¿verdad?, es el más poderoso de todo el reino. Nadie está por encima de él. Ella, la mamá del rey, se sienta a su derecha y no al contrario. Nadie puede negar, a tenor de la escritura, que el rey atiende los ruegos de la madre. O sea, el poder de intercesión de María. No por una obediencia de vinculación legal, sino por un amor profundo y amor filial. Ella es su fiel consejera. Este paralelo lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, como cumplimiento de las Sagradas Escrituras en las bodas de Caná, donde los novios, ¿qué pasó? Se quedaron sin vino. Adivinen a quién fueron a quejarse.
a los novios. Yo iría al novio a decírselo, ¿no? A los camareros, a los que servían las mesas, tampoco. Fue a pedirle el favor ¿a quién? A la que virá, a María, la madre de aquel que todo lo puede, a Jesús. María, de manera muy sutil, le dice a su hijo, Jesús, se quedaron sin vino. A lo que Jesús aparentemente pues rehúsa escuchar a su madre, pero es por amor a ella que cumple su deseo de auxiliar a esos novios en Caná, que me imagino pues estarían bastante preocupados por la voracidad de esos comensales por beber vino. Y es cuando María, como madre amorosa, se desmarca del milagro, ¿verdad? Porque ella no quiere ningún tipo de reconocimiento, ¿verdad? Sino que dijo a las personas que se encontraban allí delante, hagan lo que Él os diga. María no hace el milagro, pero nos lo consigue de su Hijo. ¿O no es así? A la Biblia me remito. Hemos podido comprobar cómo María ocupa un lugar singular en el reino davídico. Jesús es el último descendiente de esa dinastía. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es el último, así dijo el ángel. Los cristianos sabemos y tenemos un conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras que nuestros hermanos que andan perdidos en iglesias protestantes y sectas. Por eso, los cristianos acudimos ¿a quién? Al Rey, por supuesto, pero por medio de su madre, María. Porque tú y yo sabemos como católicos que nuestra petición va a ser escuchada. A Jesús por María. Dios te guarde, Dios te bendiga.